En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar una herramienta que a mí personalmente me gusta mucho para realizar acciones de phishing, tanto lo que serían campañas de forma más masiva como pues bueno, correos más dirigidos, ¿vale? Aunque bueno, en este segundo caso realmente podréis hacerlo de forma individual. Bien, la herramienta es GoFish, ¿vale? Tenéis el proyecto directamente en GitHub, ¿vale? Ya lo veis aquí, GitHub/GoFish, y aquí tenéis toda la información, ¿vale? Lo podéis descargaros directamente. La página que os redirige aquí al principio, ¿vale? Es donde explica un poquito en qué consiste el framework, ¿vale? El framework, la verdad que es un framework que está muy bien, a mí me gusta, es muy sencillo de instalar, lo vais a ver a continuación. Y nos va a mostrar una serie de dashboard, una serie de, digamos, de gráficos para hacer seguimiento de las campañas de phishing que estemos realizando, que son similares a la imagen que aparece aquí, ¿vale? Entonces, bueno, realmente está muy bien porque nos va a permitir, pues bueno, digamos de forma muy simple, tener un framework desde donde centralizar todo y poder sacar todas las estadísticas de cuántos emails se han mandado, cuántos se han abierto, cuántas personas han clicado sobre el enlace que hemos enviado, si hemos añadido un adjunto, cuántos los han abierto. O sea, está muy bien y realmente, pues bueno, eso nos permite de forma trivial automatizar todo, ¿vale? Entonces, podéis descargar aquí todo lo que sería el código y compilarlo, ¿vale? O también nos podemos ir a esta página, ¿vale? gofish.gitbook.io, que aquí tenemos toda la información sobre pues, la licencia, qué es GoFish, el proceso de instalación, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo se utiliza. Entonces, esto va a estar muy bien, ¿vale? Sobre todo la parte de vuestra campaña, aunque lo vamos a ver en el siguiente vídeo, pero si queréis profundizar en, pues, en otras funcionalidades más avanzadas, podéis apoyaros en el material que aparece en esta página. Entonces, lo primero de todo es descargar el software. Para ello podemos hacerlo, aquí tenemos directamente un enlace que nos va a llevar a GitHub, ¿vale? En Releases podemos descargar directamente lo que sería el código fuente, ¿vale? Entonces, en este caso, como estamos en Kali, lo vamos a descargar la versión de 64 para Linux, ¿vale? Tenemos aquí un wget, se está descargando. Esto vais a ver que es un zip. En cuanto descomprimamos el zip, vamos a tener ya directamente todos los archivos, vamos a tener el servidor, o sea, realmente no tiene un proceso de instalación, ¿vale? Porque sí que es verdad que tiene una serie de dependencias, pero bueno, de forma directa ya se encuentran instaladas en Kali, por lo tanto no tenéis que hacer absolutamente nada. Es sencillamente descargarlo, ejecutarlo, y lo que va a hacer es que nos va a levantar un puerto, nos va a levantar el puerto 3333, si no recuerdo mal, y lo que va a hacer ahí es nos va a poner a la escucha pues eso, una serie de dashboard, una aplicación similar a esta, ¿vale? Podremos acceder y ya desde ahí gestionar todo lo que serían nuestras campañas, ¿vale? Así que esto se acaba de descargar, ¿vale? Hacemos un zip del fichero, que nos saca todo, y si ahora hacemos un ls, pues vemos que ya tenemos aquí toda la información, ¿vale? Bien, si queréis configurarlo, este archivo config.json, hacemos aquí un gedit, por ejemplo, es el que contiene toda la configuración bueno, de lo que sería el servidor. Entonces, vemos aquí, para administrarlo, ¿vale? Nos dice que solo podemos administrarlo desde la IP local, es decir, si nosotros desplegáramos GoFish en un VPS, que es algo bastante habitual para realizar las pruebas, es importante que esto definamos aquí la dirección IP 0.0.0.0, ¿vale? Para que cualquiera pudiera acceder. En caso de que no quisierais así, pues bueno, habría que definir solo la dirección IP. Y luego, bueno, tenemos la parte de la base de datos y demás, pero esto podemos dejarlo tal cual está. Entonces, para ejecutarlo y comprobar que está yendo todo de forma correcta, lo único que hay que hacer es ejecutar el binario GoFish, ¿vale? Que ya se encarga de llamar a todos los recursos necesarios. Y esto lo que nos va a hacer es, como vemos aquí, nos va a montar el servicio web. Bueno, aquí lo tenemos también, ¿vale? Ahí, vale. Entonces solo tenemos que darle a aceptar el certificado porque en este caso está autofirmado. Perfecto. Y aquí ya tenemos el panel, ¿vale? Entonces en principio esto funciona bien. Aquí voy a poner admin y de contraseña GoFish y entrar sin ningún problema. Bien, si habéis llegado hasta este punto, es que todo funciona de forma correcta, ¿vale? Como os he dicho, no tiene ningún misterio. Es una herramienta que está muy bien, pero es completamente de
un clic, es decir, ya lo habéis visto, lo único que hay que hacer es descargarla y ya vamos a tener aquí nuestro framework, ¿vale? Donde, como veis, pues vamos a poder gestionar las diferentes campañas, los usuarios sobre los que se van a realizar pues, el envío de correos. Este tipo de framework está muy bien no solo cuando queremos hacer una campaña, sino cuando tenemos una organización que es nuestro cliente y queremos hacer campañas cada X tiempo, ¿vale? Es algo muy habitual decir, pues mira, cada 2 meses te hago una campaña para comprobar si tu nivel de, digamos, de concienciación o el nivel de concienciación de tus empleados se ha ido incrementando o no. Entonces, para eso está muy bien porque nos permite pues, sacar estadísticas no solo únicas para cada una de las campañas, sino incrementales, ¿vale? Entonces está muy bien. Luego tenemos los templates, ¿vale? Si queremos hacer diferentes tipos de emails, bueno, tenemos, la verdad que es un framework que está muy bien. Y de hecho, bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos lanzar una campaña. En cualquier caso, si queréis ir profundizando o si queréis profundizar posteriormente, sí que os recomendaría que revisarais la guía oficial de GoFish, ¿vale? Porque, pues bueno, aquí os va a aparecer mucha información y habrá cosas que no lleguemos a tocar. Así que nada, si tenéis esto funcionando, ya lo tenemos todo listo y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos lanzar nuestra primera campaña. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda que tengáis, escribidme al correo.